En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Un acumulado temático dirigido a el aporte hacia nuestras comunidades de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y también la extensión a cualquier lugar del mundo donde se encuentren paisanos de estas regiones para que conozcan las propuestas que aparecen en Diálogo La Cumbre Televisión. Un tema que está al orden del día es el tema de la economía. Se puede ver sencillamente o con la complejidad del abordaje que tiene esta temática que influye en el desarrollo de cada uno de los países. Y desde la economía familiar, la economía municipal, departamental y nacional. Para ello debemos tener la explicación y el análisis de un invitado especial, el economista moniquireño José Elber Acosta Malagón, quien con su intervención nos va a hacer claridad acerca de lo que significa efectivamente la economía, como la concibieron los clásicos y como la podemos entender los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué es la evasión? ¿Qué es la elusión? ¿Qué vienen a ser las reformas tributarias? El Producto Interno Bruto, la intervención de organismos internacionales hacia el desarrollo económico del país, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de la República, las políticas que deben ser agenciadas por el Senado de la República con la definición de las reformas tributarias. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía mundial y a los ciudadanos corrientes, generando más desigualdad, más pobreza, más informalidad, más desempleo? ¿Y cómo atenderlo en lo que se llama ahora en la pospandemia, con políticas de renta básica? Pero aquí también queremos comentar un tema que está al orden del día con la campaña electoral hacia la presidencia de la República. Es lo relacionado con una nueva política de pensiones que ha presentado el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Y ella ha generado toda una polémica de sus contradictores, de los analistas económicos a nivel nacional e internacional. Desde luego que estas propuestas de carácter económico es lo que pretende este programa para que ustedes no se pierdan un solo instante de su desarrollo con la participación del invitado especial José Elber Acosta Malagón, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Agradezco a Diálogo La Cumbre esta invitación para conversar sobre economía. No, por el contrario, José Elber Acosta Malagón, como lo dijimos en la presentación, un profesor y economista de la Universidad Nacional, de origen moniquireño,
Eso lo manifestamos de entrada y le agradecemos por haber aceptado esta invitación a participar en Diálogo La Cumbre Televisión. Don José Elber Acosta Malagón, ¿usted estudió en Moniquirá? Sí, señor, yo estudié en Moniquirá, pero antes quiero decir que soy originario de la vereda de la Capilla Moniquirá, donde estuve mis primeros 7 años de vida en el campo y luego pasé al casco urbano. Allí estudié, le cuento, Juvenal, que estudié en el colegio de un gran amigo nuestro también, lo dirigía una señora. Allí estudié primero y segundo en el colegio Ricaurte, Colegio Ricaurte de la familia Garcés. de la familia Garcés, correcto. Allí La hice primero y segundo por Cecilia de Garcés. Cecilia de Garcés, correcto. De Sadi Garcés, que fue dirigente aquí del magisterio en Bogotá. Y pues no había escuela, no había cupo en ese momento, entonces me colocaron en el colegio privado. Tuve esa oportunidad, primero y segundo de primaria. Luego pasé a ser tercero, cuarto y quinto en la escuela Gaspar Ramírez y posteriormente el bachillerato en el Instituto Integrado. Allí tuve la fortuna de hacerme maestro. En el año 1977 me gradué como maestro bachiller y luego pues tuve la fortuna de pasar en la Universidad Nacional en el año 1978. Allí me hice economista, graduado en 1985 y le cuento que tuve la fortuna de tener maestros de talla importantísima en esa época, como Antonio García, el fundador de la economía en Colombia, como Jesús Antonio Bejarano, gran conocedor de la problemática agraria en este país, de Salomón Kalmanovich, que todavía está vivo, fue director del Banco de la República, y así como ellos tres docentes de gran trayectoria a nivel nacional y que dejaron enseñanzas a los economistas formados en esa época. Oh, qué bien, don José Elber, con esa planta de personal docente. ¿Quién no se agrada estudiar en una universidad, además como en la Nacional, que no es cualquier universidad, y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, pues una de las mejores de Colombia, eso hay que decirlo. Sí, señor. Bueno, y José Elber, con todo ese acumulado de la economía, de los clásicos, de don David Ricardo, de Malthus, de Adam Smith y de Carlos Marx también, fue un gran economista clásico a nivel mundial. Sí, Eh, señor. ¿De qué trata la economía? Al final la economía, esa ciencia, ¿cuál es el papel, cuál es la función de la economía? Muy bien, Juvenal, usted hace un recorrido por lo que los economistas llamamos las escuelas del pensamiento económico. Cuando usted menciona a Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, faltó Keynes y otros en economía, para llegar a una definición es bueno irse uno a las diferentes escuelas del pensamiento que han habido a través de la historia. Entonces uno arranca con los mercantilistas en el siglo XIV y XV, donde lo fundamental en la ciencia económica de esa época es analizar cómo los agentes económicos acumulan riqueza a través del oro y la plata. Entonces allá la definición es cuál es el comportamiento del ser humano para lograr la mayor acumulación de esos metales preciosos. Y si vamos más adelante, encontramos los fisiócratas que definen la economía de cómo se hace que el sector agrario, el sector primario, sea el fundamental en ese proceso de acumulación de riqueza. Y avanzamos luego a los clásicos, a los que usted mencionó, ya en el siglo XVII y siglo XVIII, con David Ricardo, Adam Smith y el gran economista con otra visión, Carlos Marx, donde para los dos primeros lo fundamental es la generación de riqueza a través de, como dijo Adam Smith, la mano invisible. La oferta y la demanda se ponen de acuerdo y generan riqueza. Allí el debate no era la riqueza individual, sino la riqueza de la nación como un colectivo. Y más adelante llega el Keynes,
en el año 1939, donde determina cómo salir de la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión del año 1923, y allí Keynes define la economía como la economía del bienestar, donde el pensamiento económico tiene que dirigirse a cómo logramos que toda la población alcance el bienestar y el debate está en cómo hacer el manejo de esos recursos escasos. Y más adelante llegamos a los neoclásicos, economistas neoclásicos, donde el debate es la ciencia económica tiene que enseñar al ser humano, a los diferentes agentes económicos, al consumidor, al productor, al comerciante, al empresario, a obtener la máxima rentabilidad en la utilización de los recursos. Y llegamos a los años 80 con Milton Friedman, la escuela monetarista, lo que conocemos como los Chicago Boys, donde lo fundamental es la generación de riqueza a través del manejo monetario, a través de la política monetaria, de buen manejo de la moneda. Y así, posteriormente, aparecen otra cantidad de escuelas donde el objeto de estudio es diferente. Pero en general, la ciencia económica es una ciencia social que se encarga de analizar el comportamiento del ser humano para obtener los mejores rendimientos utilizando recursos escasos. Aquí en la ciencia económica partimos de que los recursos a disposición del ser humano son escasos, ya sea como lo identificaron los clásicos identificaron el trabajo, el capital y son fundamentalmente esos dos factores y el capital humano. Más adelante otros economistas lo incluyen, es decir, la capacidad, la educación que tiene el ser humano, los factores fundamentales que son escasos y al combinarlos, al usarlos, obtener el máximo beneficio, ya sea en lo individual o en lo colectivo en una nación. Entonces, esa es la ciencia económica y la definición y el papel que se le dé depende de la escuela del pensamiento que estemos analizando en el momento. Bueno, casi nada, digamos, José Elber nos hizo un tratado, un breve tratado de lo que implica y las concepciones de la economía, pues a nivel de los clásicos y la importancia para todos los países, para todos los pueblos, la relación de la economía con la política, con el poder político y económico, eso van las dos de la mano. De ese nivel tan alto, quisiéramos que para nuestros pobladores de estas provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, sencillamente uno escucha las familias, los ciudadanos, cada año, y lo vengo escuchando hace una buena cantidad de tiempo, ¿no? Donde dicen que la economía familiar no anda como muy bien, todo está subiendo. Nunca dicen que la cosa se estabilizó o que bajaron los precios de los productos, ¿no? ¿Qué pasa con esa economía de todos esos tratados de gran nivel para la afectación a la economía familiar, José Elber? Qué bien, Juvenal. Sí, efectivamente esto me permite hablar de dos momentos en el análisis económico. Uno que tiene que ver con el análisis individual, como lo dije antes, el análisis de la unidad familiar, el análisis de la empresa, el análisis de la unidad individual como tal. Entonces, analizamos el consumidor, analizamos la empresa, analizamos el Estado como unidades individuales. Y eso en la ciencia económica está bajo la responsabilidad de una disciplina muy importante que es la microeconomía. Como su nombre lo indica, el análisis económico en lo micro, en lo pequeño, en lo individual. Como usted dice ahí, la unidad familiar, la familia, como unidad de análisis. Y a nivel agregado, a nivel grande ya de toda la nación,
pues aparece la macroeconomía, que hace el análisis de esos elementos individuales, de las familias, de las empresas, de las unidades de poder, en el caso de los municipios, departamentos, hasta llegar a la nación, y hace el análisis macroeconómico, es decir, agrega todas las variables de análisis. Entonces, lo que usted dice, sí, efectivamente, lo más inmediato es la familia, la unidad familiar, y todos deberíamos aprender a manejar un presupuesto, a hacer un presupuesto donde están los ingresos y los gastos, a hacer un análisis muy razonable, muy concienzudo de dónde vienen mis ingresos, si yo soy agricultor, cómo los obtengo, de las ventas que hago de los productos que llevo al mercado, si tengo una tienda, de dónde saco mis ingresos, si soy empleado, pues el salario que recibo mensualmente. Entonces, analizando al agricultor, al comerciante, al empleado, al municipio, pues tiene unos ingresos limitados que le van llegando según su actividad periódicamente, cada día, cada 15 días, cada mes, y coger esos ingresos y mirar cómo los voy a gastar. Ahí está el kit del asunto. ¿Cómo hago el gasto de esos ingresos que son limitados, que son escasos? Entonces los voy a gastar en la vivienda, en la educación de los niños, en la alimentación, en la recreación. Como hay algunos teóricos dicen, primero debo resolver las necesidades básicas y luego las otras necesidades que vienen apareciendo para tener bienestar, como la recreación, como el esparcimiento, los viajes, el turismo, la educación, la lectura de buenos libros, televisión, películas, todo eso. Pero primero resuelvo lo fundamental, lo básico, en este caso, pues para los habitantes del campo o de un pueblo como Moniquirá en el casco urbano. Entonces, eso es fundamental, saber de dónde vienen mis ingresos y saber cómo los voy a utilizar. Y ahí aparece una variable fundamental que es el precio. Como estamos en una economía de mercado, el precio me va a determinar el uso de esos recursos. Entonces, como tenemos hoy, si los alimentos están subiendo demasiado de precio por diversas razones, entonces, ¿cómo cojo esos 100, esos 1000, ese millón de pesos que yo recibo mensualmente y lo distribuyo en la compra, en la adquisición de los alimentos que verdaderamente necesito consumir? Y me toca sacrificar otras actividades, como decía, la recreación, ir a comer a un restaurante en Barbosa, en Vélez, en Monquirá, y sacrificarlo el viaje, el turismo, ir a la piscina, visitar los amigos, porque, porque los ingresos son escasos y los precios han subido. He ahí el problema. Sí, bueno, no, esa introducción que ha presentado José Elber de la economía, de la mayor trascendencia para llegar a la economía familiar, a la microempresa, pues a cómo manejar el presupuesto allí interno de la familia, así no haya plata, ¿no? Porque eso lo comentaremos un poco más adelante. Y para ello seguramente no se requiere de contadores para que presenten las declaraciones de renta, porque son presupuestos supremamente bajos, ¿no? Esa es una introducción que estamos haciendo en Diálogo La Cumbre Televisión en esta primera parte. José Elber, lo invito a que hagamos una pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en este interesante conversatorio acerca de entender de qué trata la economía, esa ciencia económica, ¿no? En términos eh, muy coloquiales, pero con la rigurosidad, como lo viene presentando el economista José Elber Acosta Malagón. Bueno, un país en el plano de la economía, pues lo dirigen los gobiernos de turno. Esos gobiernos de turno tienen un ministerio de Hacienda, tenemos también el Banco de la República
el Senado de la República, donde se hacen las leyes, y no descarta cada gobierno en su periodo de presentar reformas tributarias, siempre anunciando que eso va a favorecer al pueblo. Y encontramos en estos últimos años, 2 o 3 años atrás hasta el presente, que se acudió a presentar reformas tributarias el ministro Carrasquilla, y ahora el actual ministro, después de una gran movilización en contra de esa reforma tributaria de Carrasquilla, se cambia el ministerio, se aplacan un poco las aguas y se implementan otras políticas de carácter económico. ¿Cómo analiza esa situación de las reformas tributarias, José Elber? Bueno, en el sistema económico que tenemos, que es un sistema capitalista de economía de mercado, combinado con la coexistencia del sector público y el sector privado, el gobierno nacional tiene una injerencia fundamental a través de dos tipos de políticas: la política fiscal y la política monetaria. En este caso, en la conversación, nos adentramos en la política fiscal. El Estado como tal interviene en la economía prestando algunos servicios y haciendo la regulación del funcionamiento de la economía, y para lo cual utiliza el presupuesto. El presupuesto nacional general de la nación, si hablamos del año 2022, en este momento son 350 billones de pesos. Y en ese presupuesto está la relación de los ingresos y de los gastos que hace la nación. Y normalmente aparece en esa relación de ingresos y gastos un déficit. Un déficit que para los cálculos en el momento antes de que se dé la pandemia estaba alrededor del 4 o 5% y hoy está alrededor del 8%. Es decir, los recursos no alcanzan y por eso presenta el déficit para poder cumplir con sus funciones como gobierno nacional dentro de la economía, general. Entonces, como hay ese déficit, entonces normalmente el gobierno puede recurrir a varias acciones. Una, vender los activos que tiene. Tiene activos, por ejemplo, las empresas del Estado que se han construido a través de la historia nacional, por ejemplo, Ecopetrol, ISA, cantidades de empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de la energía. Entonces puede optar por vender empresas. Esta vez no ha optado por hacerlo. Puede optar por recurrir al crédito externo. Normalmente lo viene haciendo, por eso tenemos un servicio de la deuda que se lleva a un alto porcentaje del presupuesto nacional, en este momento cerca de 65 billones de pesos, que es alrededor del 18% del presupuesto, y puede optar por obtener recursos de los habitantes, de la población de la nación, en este caso a través de los impuestos. Entonces aparecen las famosas reformas tributarias. Y ahí el problema, y normalmente recurre a eso, o vende activos o a través de los impuestos a la población. Y ahí es donde se arman los zaperocos de los cuales habla Juvenal, lo que le pasó a Carrasquilla con el planteamiento de una reforma tributaria basada fundamentalmente en impuestos a la población, en el incremento de la base tributaria, es decir, a partir de qué nivel de ingresos comienza la población a tributar, y por eso el levantamiento de la población, sobre todo de los jóvenes. Y resulta que hacen reformas para eso, para resolver el déficit fiscal, para obtener recursos y poner en funcionamiento la economía a través, recuerden que en el presupuesto fundamentalmente se utiliza un alto porcentaje en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento a través de las dependencias, de los servicios, de los empleados,
y un bajo presupuesto queda para lo que es la inversión social como tal. José Entonces, Elber, por y eso, en ese sentido de esas reformas tributarias, lo que uno a veces no comprende, no entiende, que toda el acumulado en la reforma tributaria se exime a las grandes capitales de pagar algunos impuestos, pero se dirigen hacia la clase media. Entonces, no entendemos ese fenómeno, que es el quien tenga más, pues que le aporte más al fisco de la nación, José Elber. sí, es que aquí eso, por eso depende de la visión en la aplicación de la política. Entonces, en la aplicación de la política, pues usted como gobernante, o en este caso los gobernantes, tiene diferentes opciones de aplicar la parte impositiva. Se puede aplicar una imposición de impuestos progresiva, quiere decir que va a pagar el habitante de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su riqueza, porque hay declaración de renta que es sobre los ingresos y hay declaración sobre la riqueza que son las propiedades. Entonces, depende la óptica, depende el tipo de política que quiere aplicar. Y lo que ha habido históricamente en este país es la aplicación de una tributación no progresiva, sino horizontal en el sentido que se le aplica a todos por igual, independientemente de la riqueza, independientemente de los ingresos. Entonces, por eso, en la parte impositiva, en la generación de ingresos corrientes para el gobierno, el más importante es el IVA, el impuesto al valor agregado que tiene que ver sobre lo que consume la gente. Y entonces lo mismo va a pagar un empleado, un asalariado o alguien que obtiene los ingresos, la venta de la yuca, la papa, en el mercado, va a pagar lo mismo por consumir cualquier artículo que compre en un supermercado. Lo mismo que va a pagar el rico, el que obtiene grandes ingresos. Entonces los dos están pagando lo mismo. Luego eso es una política impositiva no progresiva. Progresiva quiere decir que cada cual pague de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a su riqueza. O sea, Eso es lo que además queremos. no hay como una justicia tributaria, que es también otra Correcto, concepción que se debe aplicar. Y las grandes correcto. propiedades y los grandes capitalistas eh, hacen elusión y evasión. ¿Cómo corregir esa situación? Porque no se trata de decretar los impuestos cuando se sabe que no le aportan al fisco sus aportes que les correspondería. La elusión y evasión. ¿En qué consiste esa temática? Mire, en estos tiempos, a propósito de la pandemia, tuve la oportunidad de leer dos libros de uno de los economistas bestseller en este momento, Thomas Piketty, que es el asesor del gobierno francés, y un libro que se llama Capital y Desigualdad. Y lo fundamental en el tratamiento de estos dos textos es cómo hacer como se hace en Europa, que de acuerdo a la riqueza, de acuerdo a los ingresos, se tribute en la aplicación de unos impuestos progresivos. Y lo fundamental, y a propósito que ahora ingresamos a la OCDE, lo fundamental es que en las economías, en los gobiernos nacionales, se haga un gran esfuerzo para manejar las cuentas nacionales, para manejar las estadísticas y saber exactamente cuáles son los empresarios, qué riquezas tienen, qué ingresos generan, como lo hacen en Europa, fundamentalmente en Francia, y a través de la estadística, a través del diligenciamiento de formularios por cada transacción económica que se haga con los bancos, en las exportaciones, en las importaciones, en las transacciones de venta de apartamentos, de casas, de tierra. En esos formularios se recogen los datos y se sabe cuánto vale la transacción, incluso se llega a saber qué es lo que tiene cada uno de los individuos. Entonces, el esfuerzo grande tiene que hacerse a través de la estadística, en el caso del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, en el caso de las importaciones, exportaciones, en el caso de los bancos,
poder tener cifras exactas, estadísticas exactas del comportamiento económico de todos los agentes económicos. Y así no habrá posibilidad de la evasión y a la ilusión, pero eso es un problema de aplicación de una política. Vuelvo y repito, como lo hacen en Francia, como lo hacen en Alemania, Suecia, los países avanzados que han logrado llegar a esto y han logrado poner tarifas impositivas altas. Por ejemplo, hoy el gran debate que se da en Francia, que va a estar en elecciones muy próximo, el 10 de abril, entre la derecha y la izquierda es cuánto debe tributar el que más gana. Y hay propuestas desde la izquierda que debe ser alrededor del 90% de los ingresos más altos. Entonces, el problema es de voluntad política, el problema es de tener las estadísticas precisas y en Colombia no lo hemos hecho. ¿Saben? DANE maneja las estadísticas de las cuentas nacionales y Agata se ve para definir cuál fue el índice de inflación de cada año. Entonces, ahí hay que hacer un gran esfuerzo en el manejo de las cuentas, de las estadísticas para poder hacer propuestas y evitar que efectivamente haya evasión y elusión que la pueden hacer no nosotros los trabajadores, no nosotros los que ganamos poquito, sino los que tienen la capacidad de hacerlo, de engañar al fisco y de no presentar las cuentas como son. Por ahí es la cosa y esperemos que haya un gobierno que tenga esa capacidad de ponerle a tributar a la gente como debe ser, porque resulta que en este manejo de las estadísticas a los trabajadores, a los maestros, a los servidores públicos, sí nos tienen planillados, nuestro patrón sabe cuánto ganamos y de entrada nos están haciendo la retención en la fuente cada vez que nos pagan el salario. Entonces, hay unos agentes económicos que estamos calibrados, que saben cuánto ganamos, nos hacen tributar y lo tienen preciso. En cambio, a otros, a los grandes que tienen las grandes riquezas, pues no, porque estadísticamente, primero por una opción política, una decisión política, y segundo porque las estadísticas, las cuentas son supremamente rudimentarias y ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Y la elusión y la evasión pues se convierten en un fenómeno de la corrupción que tanto se habla en los países, que hay que combatir la corrupción, pero está a la vista de todos con la elusión y evasión que hacen sobre todo los grandes tenedores y poseedores de riqueza de un país. Reflexiones que quedan ahí en el ambiente para que en la familia también las discutan y este programa, ese es el objetivo principal de hacer educación y pedagogía para entender tantos problemas como el de la economía de un país. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Diálogo La Cumbre, Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresando a Diálogo La Cumbre, Televisión. Tantos temas que hay acerca de la economía en todos los aspectos que se requieran analizar y comentar. También como señalábamos para las reformas tributarias, donde interviene el Ministerio de Hacienda, interviene el Senado de la República para definir las leyes y aprobar esas reformas tributarias, el Banco de la República también se tiene en cuenta porque es el que define la política, ¿no? La política hasta de precios, la inflación,
pero hay un organismo también internacional al cual pertenece Colombia. Es como un club económico a nivel mundial, la Organización para el Desarrollo Económico, la OECD, que con relación al Producto Interno Bruto, que ya nos dirá de qué trata esa sigla, PIB, nos dijo la OECD que para Colombia en el 2022 se daría un crecimiento del 5.5% y para el 2023 del 3.1%. Bueno, el Banco de la República y esta organización internacional, ¿cómo aplican en estas propuestas de carácter económico para un país, José Elber? Bueno, en primer lugar, eh, pues sabemos que el gobierno, en la parte final del gobierno de Juan Manuel Santos, quedó afiliada Colombia a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que implica que Colombia tiene que entrar a cumplir una cantidad de estándares exigidos para los países que forman parte de la OCDE. Dentro de los estándares están que debe tener un déficit reducido, lo que decíamos antes, entre la comparación presupuestal entre los ingresos y los egresos, que debe bajar alrededor del 3%. Como les comenté, este año está alrededor del 8%, no estamos cumpliendo la meta. Debe tener niveles de inflación bajos, es decir, alrededor del 3-4%. La meta de inflación en Colombia, establecida por el Banco de la República, está en el 3%. Hoy la inflación está en el 8.1% anualizada, es decir, de 12 meses. Entonces tampoco estamos cumpliendo la meta. Y el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que produce el país, de todos los bienes y servicios cuantificados, ese Producto Interno Bruto debe estar creciendo, como dice la OCDE, alrededor del 5.7% en el año 2022. Y resulta que los estimativos del órgano fundamental en Colombia, que es el Banco de la República, para el año 2022 está en el 4.7%, que va a crecer toda la producción del país. El PIB, Producto Interno Bruto, es un indicador, una medición de la producción de bienes y servicios del país. Entonces, como nos damos cuenta, pues por producto de la crisis de la pandemia, nosotros estamos lejos de cumplir con los estándares que está exigiendo el hecho de ser miembros de la OCDE. Pero ahora pasemos al Banco de la República. El Banco de la República es una entidad que se creó desde el año 1923 y en la Constitución del 91 le dio elementos fundamentales como la independencia. El Banco de la República antes estaba manejado directamente por el gobierno nacional y en la Constitución del 91 le da el carácter de un órgano independiente en el manejo de la política monetaria del país. Independiente entre comillas, porque es el gran debate que estamos en el proceso electoral en este momento. ¿Es independiente o no es independiente? El Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República está constituida por 7 miembros. El uno es el ministro de Hacienda, el otro es el gerente nombrado por los otros miembros y 5 miembros que desafortunadamente constitucionalmente están que los cambia cada 4 años el presidente de turno. Entonces ahí hay un problema con independencia en la conformación, pero son 7 miembros los cuales deciden la política monetaria del país. En este momento, dada la crisis, el Banco de la República acaba de tomar la decisión de subir las tasas de interés. La subió al 5%. Esa decisión la tomó el pasado jueves 31 de marzo, que se reúne cada mes a tomar ese tipo de políticas. Subió la tasa de interés al 5%. ¿Esto qué quiere decir? Es una tasa de interés contraccionista. El Banco de la República le presta dinero a los bancos comerciales y los bancos comerciales le prestan dinero a las empresas, a las familias. Y entonces, al subir la tasa de interés del Banco de la República, lo que esperamos en 2 o 3 meses, 4 meses, es que los créditos que ofrecen los bancos van a subir sencillamente
y eso se traduce en una política monetaria restrictiva. ¿Por qué restrictiva? Porque el análisis lleva a que se desbordó la demanda, es decir, la demanda por bienes y servicios al salir la gente de la pandemia, al salir a la calle, al salir a la actividad económica común y corriente, se desbordó la demanda, creció la demanda y el aparato productivo no ha respondido. ¿Por qué no respondió? Porque durante la pandemia simplemente se eliminaron los empleos, se cerraron las pequeñas y medianas empresas y cuando se abre de nuevo la economía después de la pandemia, crece la demanda, no hay que comprar y eso hace que crezcan los precios. Al crecer los precios, ojo, y los precios fundamentalmente de los alimentos, lo que consumimos los asalariados, el campesino, el pobre, básicamente ¿de qué se alimenta? Pues de los alimentos. ¿De cuáles alimentos? De lo que produce la tierrita, lo que produce la papa en Boyacá, por ejemplo, bueno, la producción de alimentos y algo muy catastrófico para la agricultura colombiana y de todos los países latinoamericanos es el crecimiento de los precios de los fertilizantes y los insumos agrícolas que se generan precisamente por el conflicto Rusia-Ucrania, que de allí es donde vienen estos insumos que se utilizan, no están llegando y al no llegar pues no hay cómo producir y esto hace que el precio de los alimentos crezca. Hoy los alimentos, según los datos del Banco de la República y el DANE, han crecido alrededor del 25%. Entonces, usted encontraba una libra de papa en 400 pesos, hoy en las grandes ciudades vale 1.000, 1.500 pesos porque no hay producción. Pero entonces, José Elber, además las revistas especializadas, pues siempre viven anunciando con sus expertos allí que la economía del país va bien, pero el país se nota que va muy mal. ¿Cómo explicar esa contradicción? Claro, porque es que lo que encontramos efectivamente es que nos dice el Banco de la República y los que toman las decisiones políticas que esperan, porque este es un problema también de expectativas hoy en el análisis económico, en las ciencias económicas, más que el análisis de lo que sucede en el momento, es el análisis de las expectativas. ¿Qué esperan que sucedan los diferentes agentes económicos? ¿Qué esperan? ¿Qué espera el banquero? ¿Qué espera el industrial? ¿Qué espera el comerciante? ¿Qué espera el agricultor? ¿Qué espera el empleado? ¿Qué suceda? Y entonces están todos esperando que el Producto Interno Bruto al final del año 2022 crezca del 4,7%. Pero eso es un problema del crecimiento, pero la realidad está mostrando otra cosa, que ha crecido la demanda y que el aparato productivo no tiene cómo responder. Y los analistas dicen que el aparato productivo ya va a llegar al máximo, es decir, la capacidad instalada, las fábricas, la agricultura, los campos, están llegando ya a su máxima capacidad instalada y eso no genera la cantidad de bienes y servicios que necesita consumir la población colombiana. Por eso los precios suben y eso teniendo en cuenta que las importaciones tampoco, porque no están llegando, hay un problema de logística a nivel mundial, usted lo ve por las noticias, que los barcos, los aviones no pueden transportar, no pueden traer los bienes, las materias, los insumos que necesitan las economías. Entonces, por tal razón, suben los precios. Y al subir los precios, ¿a quiénes afecta? A lo que usted llama. La economía va bien, pero es que la economía la tienen los poderosos y el país va mal, que es el consumidor, que es el asalariado, que es el 60% de la fuerza productiva que está en el diario vivir, en lo que puede hacer al día, que está desempleado. Entonces, ellos para consumir, nosotros para consumir, pues nos tocan pagar precios altos. Por eso, cada vez el ingreso no va a alcanzar. Le cuento, el salario mínimo lo subieron en el 10% y hoy la inflación de los alimentos va en el 25%, entonces eso prácticamente ya el incremento se lo comió la inflación.
Eso. Porque ¿qué consume, Juvenal? ¿Qué consume el trabajador? El trabajador consume los alimentos, el arriendo, los servicios públicos, y todo eso subió más de lo que subió el salario. Entonces la inflación en primera instancia va a afectar al trabajador, al asalariado y al que vive al día. Entonces ahí el Banco de la República no está cumpliendo su tarea, que es conservar el poder adquisitivo de lo que ganan los colombianos. Bueno, entonces, ¿a qué intereses obedece también el Banco de la República? Y además, si se le suma a esto la deuda externa que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional, que no se entiende cómo pues, se sigue pagando esa deuda y se continúa incrementando, lo que afecta de todas maneras pues, la economía, o por el contrario, se requiere de todas maneras de ese préstamo de carácter internacional, José Elber. Lo expliqué al comienzo. Mire, el presupuesto nacional del año 2022 son 350,4 billones de pesos. 350 billones de pesos. Y de esos 350 billones, mire, Juvenal, 78 billones de pesos se van en el pago del servicio de la deuda. Y con esta crisis, primero por la pandemia y luego ahora por la guerra, el dólar viene creciendo de precio. O sea, cada vez, ustedes se dan cuenta, miren la tasa representativa del mercado, cada vez nos toca dar más pesos por dólar, y como la deuda está en dólares, pues sencillamente la deuda va creciendo. Cada vez va a crecer más a medida que el dólar suba. Y hoy son 78 billones de pesos que se pagan por servicio de la deuda. Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué de los recursos de los colombianos? Y algunas veces en economía planteamos que cada niño que llegue a este mundo en Colombia ya llega con una deuda grande. Imagínense, 78 billones hay que pagar cada año. Y los niños que nacen, vuelvo y repito, nacen con ese lastre, con una deuda, porque cuando sean trabajadores, sus papás mientras tanto pagan, y cuando sean trabajadores, pues les toca pagar la deuda. O sea, José, no vienen los niños con un pan debajo del brazo, sino ya con una deuda a futuro, correcto, con una deuda debajo cancelada ya. Correcto. Y eso sin pedir créditos y sin pedir subsidios. Sí, hay algunos analistas que se han metido a hacer ese cálculo de mirar cuánto le toca a cada niño anualmente pagar para la contribución de que el país pague la deuda. Ahí está el gran debate. ¿Por qué los países latinoamericanos se han endeudado? Ha habido corrupción en el uso de esos recursos, y por qué tenemos que pagar la deuda a las nuevas generaciones de lo que hicieron las anteriores. Esa es una pregunta que hay que resolver en política. Y en este programa de Diálogo La Cumbre de Televisión, y en este capítulo que abordamos el Banco de la República, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional como otros elementos muy importantes dentro del análisis para que podamos entender pues, la economía desde el municipio, el departamento, hasta la nación, y los compromisos de carácter internacional que debemos conocerlos. La cosa pues no es tan fácil, pero hay que hacerla entendible para que todos los ciudadanos pues se manifiesten cuando hay que participar de la vida pública de un país. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, llegamos a esta última parte de Diálogo La Cumbre Televisión, dedicado a entender, comprender, analizar los fenómenos de la economía. Bueno, y además, pues lo que faltaba, ¿no? La pandemia, pues también hizo una fiesta trágica en todo el mundo, ¿no? Lo que generó más desigualdad, informabilidad y pobreza, ¿no? Desempleo.
casi en todos los países del mundo. Los niveles de pobreza se incrementaron absolutamente en todas las regiones indistintamente del mundo, por el caso de la América Latina, por decir algo. Bien, eso pues nos va a quedar ahí como lo pendiente frente a eso que ahora en la pospandemia, qué hacer, si quiere darnos unos dos elementos rápidos. José Elber, en ese sentido de la pandemia, la renta básica y cómo transformar, porque se dice solamente en estos últimos días de pospandemia, para darle una denominación, que hay que reactivar la economía. Y yo observo como ciudadano que la economía solamente se refiere a los supermercados, al comercio, ¿no? Pero no hablan de reactivar la economía cultural, la economía social, la economía agraria, la economía en el trabajo, en la vivienda. Bueno, ¿cómo ha visto esos fenómenos, José Elber? Bueno, lo primero es que producto de esta crisis generada por la pandemia desaparecieron muchísimas empresas, sobre todo la pequeña y la empresa, que son las que generan empleo en este país. Entonces, al desaparecer gran cantidad de empresas, pues desapareció el empleo. Por eso el desempleo en este país está altísimo. El DANE nos está diciendo que tenemos un desempleo alrededor del 15%, pero uno sabe que está mucho más alto, y creció la cantidad de gente que está en disponibilidad de trabajar. Entonces, lo fundamental que deja la pandemia es eso, un gran desempleo que se traduce en pobreza, que se traduce en falta de recursos para la familia. ¿Y qué hacer? Lo que tenemos que hacer es la generación de empresa, la motivación a la creación de empresa, sobre todo en los emprendedores jóvenes, hay muchísimos, sobre todo profesionales egresados de las universidades que están sin empleo. Entonces, ¿cómo generar con ellos la motivación hacia la creación de empresa y no solamente esperar que el sistema económico lo vaya a emplear? Entonces, esa es una tarea fundamental en este momento, y cómo motivar al campesino para que se dedique, se quede en el campo y se dedique a producir, más teniendo en cuenta esta política monetaria que se está aplicando, con el crecimiento de la tasa de interés, pues cada vez va a ser muy difícil el acceso del campesino, del pequeño emprendedor al crédito para generar empresas. Entonces necesitamos un sistema de gobierno que nos permita el crédito democrático, que tengamos acceso al crédito para poder generar empresa en el campo, en la ciudad, y darle empleo a la gente. Si eso no se da, vamos a tener una crisis de pospandemia de largo plazo, no solamente de 1 o 2 años, sino esto se avisora como sucedió en los años 80, que se decía que la década del 80 la perdió el país. Aquí vamos a decir que la década del año 2020, de los 20, también la va a perder el país como resultado de la pandemia y las crisis que se están presentando. Sí, ahora todo el nivel de desempleo, porque hay una alta tasa de desempleo, se habla de aplicar, y no, en estos gobiernos no se estuvo de acuerdo de implementar una política de renta básica, ¿no? De un subsidio para las familias, las madres cabezas de familia, darles un recurso para la subsistencia. Pero ahí quedan temas que habrá que abordarlos en otro programa. Quisiera también que habláramos un tanto de las pensiones, que tienen una gran implicación de carácter nacional. Ahora con el debate, José Elber, el debate para las próximas elecciones, presidencia a la República, Gustavo Petro generó una gran polémica a nivel nacional y hasta internacional sobre el tema de las pensiones. Lo voy a invitar, José Elber, a que veamos un video donde interviene Gustavo Petro, y luego usted hace el análisis de esa propuesta que, como estoy señalando, unos de acuerdo, otros en contra, dependiendo de las políticas de su sustento.
Vamos a ver entonces el video y ya continuamos. En el viejo modelo lo que pasó es que el Estado nunca cumplió su compromiso de aportar y solo lo cumplieron los empresarios, los trabajadores, y no tuvo dinero para garantizar pensiones. Aquí lo que se trata es de garantizar el derecho a la pensión. La pensión es un derecho de todo y toda colombiana, no es un negocio. Siendo un derecho se aplica lo que hablamos antes, lo debe garantizar el Estado, no un particular. Y al garantizarlo el Estado, el mejor mecanismo que se puede tener es el de reparto simple con pilares. Explico la palabra. Toda persona hasta 4 salarios mínimos de base de cotización cotiza y su empresario, o cotiza y el Estado. Y a partir de una base de cotización superior de 4 salarios mínimos, es decir, salarios altos, a partir del cuarto pueden ingresar recursos en fondos voluntarios y privados de pensiones, que no se eliminan, solo que se vuelven complementarios de un fondo público común de reparto simple que garantice, ese sí, la pensión. Es un sistema mixto el que usted plantea. Es un sistema mixto, complementario, no competitivo entre sí. ¿Y si una persona tiene menos de 4 salarios mínimos, pero se quiere quedar en el fondo privado? Pues yo le diría que lo están engañando, porque todas las estadísticas muestran que toda persona que gane en promedio durante todo el tiempo de trabajo menos de 4 salarios mínimos, no tiene pensión en los fondos privados de pensión. ¿Y qué pasaría con esa plata que hoy está en los fondos privados? Hay dos mecanismos, el stock y el flujo. El stock ya fue entregado. Ya en este momento hay una transición. 55 billones de pesos que estaban en esos stocks ya pasaron a Colpensiones, porque los trabajadores decidieron pasar del fondo privado, porque se dieron cuenta que no da pensión, a Colpensiones. Eso mejoró sustancialmente las finanzas públicas, si no, este Estado, este gobierno hubiera quebrado. Menos mal pasó, ya hay una transición. Eso mismo sucedería en adelante. Trabajador que lo desee libremente, no obligadamente, puede pasar su stock porque es su dinero a ser conmutado como tiempo pensional en Colpensiones. Lo decide él libremente. Ahora, puede la ley, a partir de una fecha hacia adelante, en un periodo de transición, hacer que los flujos de ahí en adelante vayan a Colpensiones manteniendo el stock guardado y acumulado, si lo quiere el cotizante, en el fondo privado. ¿Sería tan drástico como lo que propone el presidente Boric en Chile? Es que en Chile, nosotros imitamos el modelo pensional de Chile y el de salud, y en Chile ya fracasó. O sea, el estallido social en Chile fue, como ya comenzó antes, se dieron cuenta que los fondos privados de pensión no dan pensión, es una estafa, y por esa razón toda la voluntad del pueblo chileno se dedicó a cambiar el régimen. Ahora están proponiendo uno, voy a conversar con el presidente Boric en estos días, antes del 11 de marzo, precisamente sobre la transformación que ellos quieren hacer de su modelo de salud y de pensiones, que fue el que calcó Colombia, que fue el que ideó Pinochet y que no le sirvió al pueblo chileno, y por eso es que hubo un cambio político en Chile. El camino voy a tratar de que sea común. La transformación tanto en pensiones como en salud debe ser un camino común en Chile y en Colombia, porque partimos del mismo modelo que nos sirvió, el del hacer de la salud y la pensión un negocio financiero. Eso no sirvió. A mí me queda solo una duda y me gustaría que al país le quedara claro. En ese sentido, Gustavo Petro, quiere decir que si usted es presidente de Colombia, los fondos de pensiones, digamos que morirían, desaparecerían y cambiaríamos el sistema. No, para nada, porque dije que siguen, solo Pero, que cotizan voluntariamente. pero después de los 4 salarios mínimos. Después de los Para el 4 que quiera. salarios mínimos, Entendido. para el que quiera, y respecto a los estados acumulados, para el que quiera, Entendido. se mantienen ahí o se pasan a Colpensiones. Bueno, José Elber, usted que conoció el debate que se dio con los demás candidatos, donde aparece la propuesta de Petro y la vimos en el video, ¿cómo la concibe? ¿Es aplicable o
o está por fuera de los cánones, como lo dicen pues los contradictores de Gustavo Petro del Pacto Histórico? Sí, lo primero es tener en cuenta un elemento, como lo dijo Carlos Marx hace tiempo. El sistema financiero es el aparato parásito de la economía, es el que extrae la riqueza de los otros sectores, del sector primario, secundario y terciario, es decir, de la agricultura, de la industria y del comercio. Y resulta que con las reformas que hicieron a las pensiones se le dio un poder grande al sistema financiero. Al pasar del manejo de las pensiones públicas a entregárselas a los fondos de pensiones, lo que hizo fue permitirle a los fondos de pensiones la recaudación de los aportes pensionales y permitirles el manejo dentro del sector financiero, dentro de la economía, de esos grandes recursos. Por eso hoy el ahorrador más grande que tiene el sistema económico colombiano son los fondos de pensiones. Ahí está el ahorro de todos los colombianos y ellos hacen con ese ahorro lo que quieren, lo invierten en lo que quieren y no dan cuentas. Eso es lo que está diciendo Petro. Hay que quitarle cerca del 30% de los ingresos que obtienen los fondos de pensiones por hacer la colocación de esos ahorros que son de todos los colombianos que han aportado. ¿Y quién se queda con esas ganancias? Pues los accionistas de los fondos. Eso no llega al bolsillo de los pensionados. Solamente le reconocen por una norma establecida alrededor del 7-8% de mi plata que está invertida en ese fondo. Pero el grueso de la rentabilidad se la quedan los dueños de los fondos, que no son los trabajadores. Los trabajadores aportamos allí a los fondos o aportan, el sector privado aporta, pero la rentabilidad se la toman los dueños de los fondos. Entonces ahí está el gran debate. Hay que quitarle esa ganancia a los fondos y tramitarla hacia el sector público. La propuesta de Petro es aplicable, la está haciendo Holanda en los Países Bajos a través de sistema de pensiones por pilares. El primer pilar es lo que usted estaba llamando antes, garantizarle a la población que no llega a obtener por vía aportes su pensión, garantizarle una pensión básica, lo que llamamos una renta básica, al que no pudo, al adulto mayor, al que no pudo completar sus aportes, entonces la nación le va a garantizar una renta básica, una pensión, como lo que plantea ahí, mínimo de un salario mínimo de 500.000 pesos. El segundo pilar es la pensión a la que tiene derecho el que aportó y cumplió los requisitos. Entonces, yo aporté a través de Colpensiones, que debe ser la entidad a la cual llegan los aportes de todos los trabajadores, no solamente que Colpensiones se la tomen las pensiones altas, como está sucediendo, no, a Colpensiones deben llegar todos los aportes de todos los trabajadores. Y el tercer pilar es el que tiene los suficientes recursos, pues ahorra más para obtener una pensión muy alta. Entonces, entendible, tres pilares sencillos, uno básico, que es a través del aporte de todos y del presupuesto nacional, garantizarle al que no alcanzó, al adulto mayor que no pudo cumplir los aportes necesarios para pensionar, garantizarle una pensión mínima. Y el segundo pilar, al que aportó, darle su pensión a lo que tiene derecho cuando cumplió los requisitos. Y el tercer pilar, al que quiere aportar más, pues sencillamente va a obtener una pensión muy grande. Totalmente viable, se está haciendo en los Países Bajos, en Holanda, Finlandia, se está haciendo en Alemania, en Francia. ¿Por qué no se puede hacer aquí en Colombia? La propuesta en síntesis es quitarle el gran negocio, así los señores Montenegro se pongan bravos, así los dueños de los bancos se pongan bravos, es quitarles el negocio a ellos y permitir que esa rentabilidad que se apropia quede en los fondos, queden con pensiones para poder cumplir con la pensión básica al que no ha podido lograrla. A mí me parece una totalmente política viable. Totalmente viable, es aplicable, según usted lo viene sustentando y lo ha comentado Petro, que
propuesta que seguramente debe llevarse al Senado de la República, a las cámaras para que la debatan y la apliquen, se convierta en una ley de la República y se haga viable y aplicable. Eso está muy bien con esa análisis que viene haciendo José Herbert Acosta Malagón. Para terminar ya este programa, ¿qué podemos decirle a los ciudadanos de estas provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, como para generar nuevos sistemas de economía, de trabajo? Se está hablando hoy de la economía circular, de la economía creativa y social, ¿no? ¿Y quiénes la pueden aplicar? Desde las familias, ¿no? Hay que también no solamente depender de las políticas oficiales públicas, sino que hoy surgen desde la base estas propuestas como la economía creativa y la economía circular, y su mensaje final a este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión de José Herbert Acosta como economista. Sí, Juvenal, hoy se impone como tarea para las comunidades la organización del sistema productivo. No es que vamos a hacer, de pronto, si uno lo expresa de otra manera, van a decir, uy, nos van a traer el comunismo aquí a la población más cercana. No, es la organización comunitaria a través de elementos de producción económica, a través de organización social, donde la comunidad mira cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y se organiza para producir. Establece un sistema económico organizado en la comunidad, organiza su producción, cada agente económico tiene sus funciones, mira cuál es la posibilidad de producir. Por ejemplo, en la región, desafortunadamente dejamos perder la producción de la guayaba. No nos organizamos. Yo escuché algunos programas de Juvenal en ese sentido, de buscando la organización de los productores, tanto de la guayaba como de la panela, del café, hacer una organización social, una microorganización donde todos los productores, pequeños productores, se asocian y cogen fuerza para poder establecer en el mercado un precio razonable que les permita hacer rentable el negocio. Entonces aquí está la orden del día, es la organización de la comunidad para poder hacer proyectos productivos que le ayuden a tener una mejor economía o le ayuden a tener un mejor bienestar. Creo que eso está a la orden del día, Juvenal. Con el agradecimiento máximo a nuestro invitado especial, José Herbert Acosta Malagón, economista moniquireño, y en la audiencia, volver a este programa, pues se han dado cuenta que hay grandes aportes, nos clarificó muchas dudas, quedamos con la obligación de estudiar, de revisar documentos. Eso es supremamente importante para entender los fenómenos de la economía y participar también de los programas y proyectos que se anuncian con esta campaña electoral en la cual se haya inmerso el país. Agradecimientos máximos a José Herbert y a la opinión de nuestro programa. Pues nos vamos a ver en un próximo Diálogo La Cumbre Televisión. Gracias, Juvenal, y así estamos a su disposición en hacer este trabajo educativo para entendimiento de los fenómenos económicos desde lo más pequeño que es la familia hasta la economía nacional en su conjunto. Muchísimas gracias y saludos para todos. Bueno, como no, a ustedes como audiencia nos vemos en un próximo programa.